Has trabajado en el Ya. bueno, Bueno, ahí. muchísimas gracias, Lyndon y Pablo. Mi nombre es Ingrid Estrella. Trabajé con Máximo García, quien me lo recomendó cuando Máximo era editor y jefe de Diario Extra. Yo trabajaba en Expreso, luego pasé a Ecuavisa, trabajé 13 años en Ecuavisa y ahora soy docente de la Universidad de Guayaquil. Estoy haciendo ahora en España un postdoctorado en comunicación y mi tema que estoy investigando es el fact-checking y la inteligencia artificial para combatir la desinformación en los medios ecuatorianos. Entonces estoy tratando de ver cómo los medios de comunicación a nivel de Ecuador, tanto tradicionales como digitales, están utilizando herramientas para verificar información que muchas veces reciben no solamente de diversas fuentes, sino también de redes sociales o que alguien les pasa, algún usuario de alguna red o alguna persona de la audiencia, ¿no? Entonces, en ese marco quisiera preguntarles cuál es el medio de comunicación en el que ustedes laboran, cuál es el alcance de ese medio y de ahí comenzamos a conversar sobre las preguntas específicas del tema. A ver si Lyndon, a quién le Per- parece Perfecto. empezar? Gracias, Ingrid. En efecto, nosotros trabajamos actualmente en nuestro portal digital denominado www.srradio.com.es. Y actualmente desde la pandemia, desde enero prácticamente del 2020, mantenemos una alianza estratégica con medios tradicionales, como es Radio Planeta 106.1 y Diario La Hora. La línea editorial, Pablito la puede ir explicando. Adelante, Pablito. Perfecto. Gracias, Ingrid. Bueno, la línea editorial es simplemente el aspecto político de principalmente de la provincia de Loja y en segundo lugar de la política del Estado ecuatoriano en los aspectos más de la gobernabilidad de las instituciones porque allí afinca más bien todo el potencial del proceso informativo de esta alianza de medios de comunicación que lo lidera SR Radio a nivel del sur del Ecuador y principalmente en la provincia de Loja. La línea política es en ese sentido la gobernabilidad, establecer los parámetros y las metas de lo que es el republicanismo del Ecuador. O sea, no estamos inventando ningún aspecto más allá de lo que es el fundamento en sí de la República del Ecuador. El tema constitucional ya sabemos cómo se originó. Más bien allí lo que tratamos de equiparar la doctrina constituyente del Ecuador, que tiene una vasta historia, y por allí nos insertamos en los procesos comunicativos de la República del Ecuador. Y Perfecto. Una consulta. Ustedes, aparte de la radio, me imagino que tienen página web, manejan redes sociales como medio de comunicación, ¿no? sí, Ingrid, nosotros Sí, manejamos página web, red social Facebook con el nombre de SR Radio S, Twitter, hoy la red social X, Instagram, TikTok y la plataforma de YouTube. Ya. Manejamos todas esas plataformas. ¿Y también salen por onda hertziana o solamente digital? La señal digital se transmite en esta alianza que te comento, Ingrid, con ondas hercianas, con Radio Planeta 106.1, que hicimos una alianza a inicios de la pandemia. 106.1 en FM, ¿no? FM Radio Planeta, con Ya. cobertura de dos cantones, Loja y Catamayo, en el sur del país. Ubica Tamayo. Perfecto. Ahora les pregunto yo. No sé cuál de los dos me pueda contestar esta pregunta. ¿Qué entienden ustedes por desinformación y cómo la diferencian de otros conceptos como la malinformación o la propaganda? Pablito. te contesto, Ingrid. A ver, la desinformación es un mecanismo que lo utilizan premeditadamente para alterar una verdad o alterar datos a favor de una tesis o de un grupo o por voluntad que le permita a lo mejor tener algún beneficio de esa manipulación. La mala información sería en el concepto de los datos que se puedan manejar, que
a lo mejor son incorrectos o se olvidan de precisar datos estadísticos, sitios geográficos o incluso nombres de personas que dan alguna información, un criterio, una opinión o simplemente un testimonio. La propaganda, Ingrid, es un concepto que siempre se ha venido manejando no solamente desde la Segunda Guerra Mundial, sino tiempo atrás. Y la propaganda es un mecanismo de comunicación lícito, pero bien manejado. Si hay una mala intención en manejar lo que es la definición en sí de la propaganda, entonces allí está incurriendo éticamente la persona que está realizando esa actividad para beneficiar a lo mejor a un grupo o beneficiarse personalmente. Pero la propaganda, yo le veo que es algo que es parte de un proceso comunicativo. Por Así es, ejemplo, por eso se hace información de productos o de ideas. así es. Perfecto, muy bien. A ver, no sé Y si... allí quisiera también agregar que la desinformación en materia de propaganda, lo que vivimos en estas últimas elecciones de Ecuador fue una arremetida de desinformación propagandista para una línea política. Allí, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros como periodistas en nuestro medio mantenemos una política de línea editorial? Toda información que se genera a través de redes sociales no la asimilamos al 100%, sino que la tenemos como base informativa para nosotros y poderla constatar y también en base de esas líneas oscuras que puede haber, también puede haber una información que pueda determinar una gran realidad. Entonces, comenzamos a direccionar nuestras fuentes, tanto locales como nacionales, y siempre nos respaldamos, Ingrid, en un aspecto muy importante: la coyuntura entre compañeros periodistas que debemos tener en todo el país. Nosotros llamamos a nuestros colegas periodistas: ¿qué sabes de esta información? ¿Qué tan real es esto? Entonces ellos son una fuente de información ante la desinformación y ante la propaganda. Entonces allí nos manejamos nosotros bajo esa directriz de una coyuntura de compañeros profesionales. Perfecto. ¿Consideran que la desinformación es un problema relevante en este contexto que vive el país? Sí, ¿Por sí, qué? sí, porque es una forma de control social por parte de sectores económicos y de sectores políticos en controlar el pensamiento, el controlar incluso la forma de cómo generarían opinión los ciudadanos. O sea, les introducen aspectos de realidades a lo mejor que no son verdad o que no son legítimas y les ponen escenarios a lo mejor programados y preparados por estos mecanismos o estas formas de hacer propaganda ya en el sentido de alterar eh, cosmovisiones y realidades de un país, de un territorio e incluso de la forma de vivir de los mismos ciudadanos a través de palabras hechas y que las utilizan a través de esos mecanismos de desinformación. Recuerda tú, Ingrid, que en este momento podemos hablar que la comunicación hay dos estándares o dos parámetros. El uno, la comunicación de propaganda, que sería la que tiene intención para beneficio personal o grupal, y la Ujú. comunicación de Estado, donde los códigos deontológicos que enseñan en las universidades y también los valores éticos y morales del ser humano periodista los ponen al servicio de un Estado y de una población. Entonces allá hay dos cosas muy diferentes. La desinformación va a estar allí y es prácticamente como un elemento más de los datos y y de los hechos que se puedan producir. Entonces allí viene la capacidad profesional de saber distinguir realidad frente a una realidad ficticia montada con intencionalidad, Ingrid. Yo así lo veo.
Totalmente claro, pero bien decías tú, la desinformación siempre ha existido, pero ¿cómo ha evolucionado esa desinformación? ¿Ustedes han visto que ha habido una evolución, un cambio en cómo se desinformaba antes y cómo se desinforma ahora? Sí, Ingrid. Sí, Allí, por ejemplo, yo hago una puntualización. Los actuales mecanismos tecnológicos permiten mantener una desinformación. Por ejemplo, en este momento estamos los tres argumentando una tesis y la inteligencia artificial es mal utilizada por cierto grupo. Le elevamos esta entrevista a nuestras redes sociales y cierto grupo coge esa misma entrevista y solo necesita 5 segundos de grabación de esta imagen y nos pueden poner testimonio con nuestra voz real, con nuestros movimientos, con nuestra forma de comportarnos en esta entrevista y distorsionan el mensaje que lo emitimos originalmente. Así es. Entonces, estos grupos, tanto políticos, grupos que no son tan ilícitos, incluso el mismo periodista, Ingrid, allí yo voy a también a jugar algo que siempre hemos puntualizado en seminarios, que el mismo periodista está utilizando la inteligencia artificial, alterando contenidos informativos para poner en sus redes sociales y ganar más like, sin importar lo que decía Pablo, la credibilidad del medio y la credibilidad del periodista. Entonces, aquí tenemos que jugar algo muy importante que es la ética en saber manejar el contenido. Creo que, y solamente para recordarte, en campaña electoral alteraron un contenido informativo del candidato en ese entonces, Daniel Noboa, sobre lo que era yo me voy a pegar un tiro si voy a generar algo de política. Y inmediatamente salió a desmentir esa información poniendo todo el audio original y el video de esa entrevista. Entonces, el periodista tiene que saber jugar y hay herramientas forenses que determinan si ese video es original o es un video falso, Ingrid. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lastimosamente la gente común y corriente no lo sabe. Lo sabemos nosotros como Exacto. profesionales, pero no el sí. común denominador. ¿Tú querías decir algo, Ingrid, Pablito? sí, Ingrid. eh, este, hay una situación que las universidades y las escuelas de periodismo deberían de comenzar a hacer una investigación muy profunda. Te voy a poner un aspecto del tema propagandístico, los 10 principios goebbelianos de Joseph Goebbels, Ujú. que prácticamente nació y se profundizó el tema de la propaganda. En estos conceptos políticos que vive América del Sur principalmente, por la arremetida de ideologías dentro de los estados, ¿qué es lo que están utilizando? Están utilizando principios goebbelianos que a lo mejor están replanteando muchas de las definiciones, como una de ellas, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces hay narrativas que se introducen y que prácticamente tienen fundamentos incluso de cómo se debe de enseñar ese tipo o modelos goebbelianos a criterio personal, que es simplemente distorsionar la verdad, distorsionar el dato para implantar una tesis muy diferente a lo que es la realidad. Entonces, hay conceptos ya filosóficos e incluso de estudio que debería ser Ujú. por parte de la academia, cómo se introducen estos métodos comunicativos para alterar estos procesos de comunicación. Entonces, ¿cómo combatir ello? Es a través de la experticia y a través de la lectura, pero siempre recurriendo a la verdadera historia del hecho y del dato. Yo por allí veo alguna situación, o sea, la comunicación en los actuales momentos ya no es la misma de 1900. Hirieron estas huestes filosóficas y ideológicas. Ellos venían con una intención muy clara. Sabían que la comunicación era la parte negativa de ellos para poder enraizarse en territorio de América del Sur. Entonces, ¿cómo tenían que hacer? Ocupar ese espacio y utilizar la comunicación como un arma de ataque, pero no a través de generar violencia, sino atacar lo que sería la mente y la percepción del ciudadano. Yo le veo así, Ingrid. Sí,
concuerdo. ¿Ustedes tienen como medio directrices o alguna línea editorial para evitar replicar contenido desinformativo? Allí, Ingrid, nosotros manejamos una ética del medio de comunicación bajo los códigos y el código de ética de nuestro medio. Información, por ejemplo, si en este momento la Corte Nacional de Justicia, a través de un tribunal, emite una sentencia como la que fue ayer, por ejemplo, de Wilman Terán, en todos los medios de comunicación digitales salían nueva condena para Wilman T. Nosotros, claro que sabíamos de la audiencia. Nuestra corresponsal Carmen Luisa Samaniego desde Quito nos da a conocer esa información, pero sin tener corresponsal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, Ingrid? Esperamos la información oficial. El caso más que hemos puntualizado, la recaptura de Fito. Nadie de los medios de comunicación ni redes sociales daba a conocer sobre la recaptura. El presidente Daniel Noboa en su cuenta X puso la información de la recaptura. Yo hice una captura de pantalla de esa información. Llamé a los medios de la Presidencia de la República y les preguntaba, ¿es real esta información? En este instante le estamos transmitiendo la cuenta X del presidente, que es información verificada. Entonces nosotros siempre contrastamos la información de la fuente oficial, porque en las redes sociales, Ingrid, hasta hacen el papel membretado igual de una institución y lo hacen aparecer como que es una información oficial. Entonces, la mejor fuente de ratificación es el Departamento de Comunicación Institucional. Claro, La primicia, exclusividad, ya se acabaron, Ingrid. Prefiero retrasarme un segundo en informar que ganarme y seguir manteniendo la credibilidad. Esa es la política de nosotros en esa línea editorial de difusión de contenidos. sí, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo y coincido con ustedes que hay que esperar una fuente oficial para contrastar esa información. Ahora, les pregunto, ¿cómo deciden ustedes si un contenido falso merece ser desmentido o ignorado? Bueno, Es el, sencillo. el contenido falso, como es su palabra, falso. Nosotros hemos decidido en nuestro medio de comunicación no dar paso a informaciones falsas. Ni desmentirlas. Ya, ni desmentirlas. Por ejemplo, si hay una información falsa y que en la institución, en este caso, se han circulado más información falsa de Fiscalía General del Estado. Nosotros no damos crédito a esa información de decir, este es un documento falso. ¿Por qué razón, Ingrid? Porque le estamos dando credibilidad a esa desinformación. Más bien cuando hay una información, por ejemplo, en la pandemia circulaban informaciones falsas y el Ministerio de Salud inmediatamente determinaba esta es una información falsa. Allí dábamos prioridad a esa información. ¿Por qué situación? Para no generar una incertidumbre y pánico en la ciudadanía por la emergencia que pasamos. Pero las informaciones falsas no les damos crédito para no darles mayor relevancia al que difunde esa información, porque son cuentas falsas, troles como las conocemos, Ingrid. Ya, ok. Muy bien. ¿Se sienten presionados política o comercialmente para tratar el tema de la desinformación? Pablito. No, porque el proceso comunicativo tiene que estar separado de lo que es la parte comercial del medio de comunicación. Y tú lo que haces del medio de comunicación es producir contenidos y productos que consume la ciudadanía. Y la forma de cómo financiar la operatividad del medio es a través de vender, de crear tu propio equipo de comercialización y vender el producto hacia la persona que esté interesada en poder poner una pauta durante el proceso de la programación diaria del medio. Entonces, la institución que quiera lo hará, pero por beneficio para informar como institución y a lo mejor beneficiarse de una retroalimentación que pueda obtener de su
de su comunicación institucional. Pero decir que porque la institución nos pauta un valor determinado, ya tenemos una camisa de fuerza de no tratar los temas, no. Los temas de Estado son temas de Estado y la pauta comercial es simplemente un producto económico que se vende como medio de comunicación y alguien lo compra y paga por ese espacio que es lícito en temas comunicativos. Que haya otra forma o lo hagan otros medios forzados porque ahora la pauta tiene una gran competencia que es las redes sociales o la misma internet, que es sumamente barato pautar allí, pero eso ya depende de cada cual. No estamos forzados en eso, simplemente buscamos la forma de que el proceso sea nítido y limpio en ese sentido. Perfecto. ¿Ustedes utilizan en su quehacer cotidiano del trabajo del periodismo herramientas de fact-checking o inteligencia artificial para hacer proceso de verificación? A ver, en este aspecto nosotros tenemos la posibilidad de ayudarnos a través de links que nos envían la misma Google, de determinar si esta información es verdadera, incluso las fotografías y videos, si son verdaderos o los originales, es a través de esta aplicación de forense. La inteligencia artificial casi no la utilizamos por la simple razón, Ingrid, porque no queremos depender mucho de inteligencia artificial y perderíamos el sentido común de ser humano y el sentido común de redacción y estilo del periodista. Porque me convertiría en una máquina, solo dependería de que me dé haciendo la máquina lo que yo estoy observando y perdería la condición de ética de ser observador de esa noticia. Porque el periodista, mientras camina, hay una información que contar y la inteligencia artificial no me la cuenta. Si nos respaldamos en algo tal vez de la inteligencia artificial, de cuál podría ser un mecanismo de ayuda, pero no la ponemos a consideración al 100%, tal vez un 10% la ponemos, tal vez. Bueno, pero Pero algo la toman en cuenta. Por ejemplo, tú antes hablabas de los que eran para verificar videos falsos. Hay herramientas que identifican y que son de inteligencia artificial, ¿no? sí, en eso sí la utilizamos para determinar si es real esa información. Por ejemplo, te pongo el caso que estábamos en un seminario a nivel internacional y justo era la presentación de María Corina Machado que salía a presentarse en la manifestación en Venezuela. Y cuando fue la posible, entre comillas, la captura de ella, inmediatamente el equipo de nosotros nos enviaron el link, verifiquen si ese video es original. Y lo verificamos al 100% de que era un video falso. Entonces, allí comenzamos a hacer una retroalimentación de cómo podemos inmediatamente utilizar la inteligencia artificial para no cometer el error en el transcurso de las horas desmentir esa información de que fue falsa y posteriormente de pedir las disculpas. Sí la utilizamos para ese mecanismo de contrastar la información, Ingrid, nosotros. ¿Ya? Ingrid, sobre ese aspecto quiero decir una situación. Por ejemplo, Lyndon y este servidor tenemos algunos años, no solamente de producción, sino biológicos. Y nosotros venimos también de la escuela antigua del periodista, donde se redactaba incluso hasta máquina, después a computador. Ahora simplemente le pones una aplicación y la máquina o la inteligencia te redacta incluso hasta el contenido. Pero hay líneas que la inteligencia artificial no te las va a poder a lo mejor entender lo que sería el sentimiento del periodista en redactar, que le llamaron incluso la línea, se me escapa el nombre, la identidad de ese texto, que decían, tal texto pertenece a tal persona, era el sello personal de él. Con Lyndon hacemos una Su referencia, estilo, ¿qué es su estilo? exactamente el estilo. Con Lyndon hacemos una situación que a lo mejor ya muchos periodistas no la hacen, recurrir a documentos impresos. Estamos hablando de libros, periódicos que se editaron tiempo atrás para ratificar datos y hechos.
que a lo mejor fueron Históricos alterados. también, que muchas veces son Claro. necesarios. Entonces, ese manejo de documentación que a lo mejor ahora el nuevo periodista ya lo ve como algo caduco, pero que resulta ser una fuente muy positiva para afirmar contenidos, si es verdad o no es verdad. Porque estamos en estos elementos tecnológicos que, lo que te decía anteriormente, a mí me pueden poner una realidad ficticia de decir, esto es así, y de pronto me están manipulando psicológicamente a través de mecanismos y medios, e incluso hasta la forma de cómo es la narrativa que se la cuenta. Entonces, ¿cómo ratificamos eso? Es revisando algunos datos históricos que puedan afirmar o desmentir pequeñas líneas. Hay que saber leer entre líneas, Ingrid, para saber determinar si es verdadero o es falso todo esto. Totalmente de acuerdo. Bien, ustedes, ¿cómo evalúan, tienen ustedes personal dedicado específicamente a la verificación de hechos o cada uno de ustedes también lo hace o solamente hay un grupo de personas en el medio de ustedes que lo realizan? Cada uno lo hacemos, pero mayor responsabilidad la tengo yo, Ingrid, en verificar todo lo que es la parte informativa para poderla ubicar en el portal web. ¿Cuál es tu cargo en el medio? Director de noticias, ¿Y de Pablo? director de la radio. Ah, perfecto. Ya, entonces tú eres el último filtro, como quien diría. Sí. Ya, Bien. perfecto. Hay algo Antes, aquí, Ingrid, sí. que quiero aportar. O sea, Ujú. la experiencia sí cuenta en estos temas. La experiencia de vida y la experiencia de ser responsable en preparar los temas. Te voy a poner un ejemplo muy Ujú. claro que hemos tocado en estos, perdón, en estos últimos 8 días. Loja tiene un potencial hídrico enorme y Loja está desabastecido de agua potable. Una población de cerca de 210,000 habitantes. Y todo el mundo hablaba que simplemente eran las fuentes de captación. Entonces, investigábamos, preguntábamos y todo. Y esa capacidad de hacer ese tipo de andamiaje, si cabe el término, de poder concatenar datos y opiniones, nos permite balancear y equilibrar las informaciones que a lo mejor del otro sector dicen todo está correcto. Y hemos determinado de que a través de informaciones se manipula realidades. Pero cuando el dato es correcto y tú lo manejas correctamente, ¿por qué? Porque tú retornas a ver dónde está el dato. Y ese dato no lo puedes manipular. O sea, la verdad no la puedes manipular. Puedes intentar decir, disfrazarla, manipularla, pero no la puedes destruir ni borrar tal cual es la verdad. Y la verdad aparece en algún momento. Pero allí está la habilidad de ese periodista de saber identificar que lo que se dice a lo mejor no es lo correcto, sino que hay que poder ir a indagar y preguntar y cuestionarse. ¿Lo que me están contando será cierto o no será cierto? O sea, uno mismo preguntarse, o sea, dudar de todo esto. Perfecto. ¿Ustedes han recibido capacitación o han participado con redes colaborativas para aprender procesos de verificación? Sí, hemos recibido constantemente y en este momento estamos en una actualización de conocimientos de inteligencia artificial con Google y la Fundación Konrad Adenauer, que nos está haciendo la capacitación de las nuevas aplicaciones que existen por inteligencia artificial, incluso hasta seguridad de información. Perfecto, qué bien. ¿Qué papel creen ustedes que deben jugar los medios de comunicación como el de ustedes, que es muy importante, en la alfabetización mediática, en enseñarle a la ciudadanía que debe estar preparada para este embate de la desinformación? Bueno, particularmente nosotros hemos emitido conceptos de que, claro, lo que dice Pablo Inge es una realidad. Nosotros somos de unos añitos biológicamente. La tecnología para nosotros llegó muy tarde.
Para las personas de 50 años para arriba es novedoso la tecnología. Entonces nosotros tenemos que comenzar a preparar a esa población. Pero a la población que la tenemos que preparar más es a la juventud, porque la juventud está con las herramientas tecnológicas, pero no saben diseminar el contenido informativo, si es bueno o es malo. Ellos solamente avisoran una información del momento sin cuantificarla el peligro que están corriendo. Entonces, la alfabetización que nosotros estamos profundizando es a través de contenidos, si podemos decirlo como cuña comercial, de cómo poder aplicar la tecnología en beneficio de protección nuestra para el beneficio de la protección de su entorno. Perfecto. Pablito, Hay ¿querías algo, decir hay algo? algo, Ingrid. Por ejemplo, tú no, claro, ahora los nuevos mecanismos para que todo resulte atractivo visualmente te hacen una armazón estética de lo que tú quieres decir. Ujú. Y resulta que la palabra no necesita adornos. Porque si yo te digo, hoy es martes, estamos en horas de la tarde, esa es una realidad. Y esas palabras no necesitan adorno. Lo que necesitan es simplemente que sean claras y contundentes. ¿A qué quiero llegar? Que estos esquemas que utilizan, que son intencionales, porque están apelando directamente a la parte de incidir psicológicamente en la gente, para modificar una realidad o para controlar la forma de pensar. Pero la palabra seguirá siendo la misma, blanco y negro, nada más. Y las definiciones del poder de la palabra es uno solo. Por ejemplo, yo te digo, libertad, ¿qué significa para ti libertad? Libertad es toda una institución que tú la creas y no necesita esa palabra libertad ponerle adornos de diversa condición. Yo creo que allí es donde hay un punto a lo mejor vital que debemos de irlo señalando. La comunicación seguirá siendo la misma. La herramienta o el atril es el que se ha modificado Así es. desde el Sermón de la Montaña hasta la presente fecha. Y el atril de ahora es las redes sociales, que nos ha vuelto, eso sí, una cuestión, Ingrid, que nos ha vuelto un poco más de ser más responsables para esta alfabetización que tú bien la dices. ¿Y cómo alfabetizas? No es que Ingrid Estrella está haciendo un posgrado, obtiene el posgrado o su maestría en tal universidad y lo logró con las mejores notas. Claro, eso es para ti, pero para la ciudadanía, para quien te quiere leer, quien te escucha o quien te visualiza, ¿qué es lo que tienes que darle tú esa garantía? Es la credibilidad. Entonces tú a través de una credibilidad vas a comenzar a alfabetizar con los elementos de una sociedad para evitar que la civilización pueda sucumbir y la barbarie nos gane en estos temas. ¿A través de qué? De la comunicación. La comunicación está haciendo, no la comunicación, bueno, la comunicación, elementos como la noticia, como el reportaje, como la propaganda, como el marketing, están siendo utilizados como un arma de ataque en contra de una civilización para Así. instaurar ¿qué? Una barbarie, a lo mejor en la forma de cómo entendemos lo que vivimos como sociedad. Yo lo Así. veo así. Muy bien. ¿Ustedes tienen algún código deontológico o algún manual de ética como medio, escrito o Sí, tal vez detallado? son 4 líneas, no es Ah, ni más. perfecto, perfecto. Primero Muy es bien. el valor ético y moral de uno. O sea, si tú empuñas la pluma para liberar un territorio, para que exista democracia, para que exista libertad, si tú eres creyente de eso, lo que tú vas a redactar va a ser eso. Pero si a ti te gusta la dictadura, ten la seguridad que tú vas a escribir temas de dictadura, de desorden. Entonces, ese concepto de lo que es el valor ético, el moral, la comunicación no es para enriquecerse, es simplemente para solucionar unos temas del orden de la vida diaria de un ser humano. Pero el periodismo te da un valor,
te da honor, porque esa credibilidad tú la transmites a la gente y la gente sabe que eres tú y creen en lo que tú estás difundiendo. Entonces, el primero es el aspecto de los valores éticos y morales de nosotros. Segundo, toda información será difundida siempre y cuando veamos que son las líneas que hemos hablado. República, libertad, democracia y felicidad, Ok, que son perfecto. aspectos Bueno, vitales. una última pregunta porque nos quedan solamente como 2 minutos y medio. Se cierra después el Zoom. ¿Cuáles creen que son los obstáculos para poder realizar un verdadero proceso de verificación? ¿Ustedes qué es lo que les estorba para que puedan ustedes verificar con facilidad la información? La corrupción y la mentira te pone barreras y siempre las van a poner y las van a defender. Incluso te dirán que el debido proceso y la garantía jurídica te impiden y que no te pueden abrir y aperturar para ver si es verdad o no es verdad. A pesar que Entonces, existe la LOTAIP, que tienen que dar información. sí, pero la corrupción busca artilugios, leguleyadas e impide el camino para buscar la verdad. Ok. Pero la verdad, como te dije anteriormente, la verdad siempre va a aparecer con lotaíd, con artilugios que te le pongan, pero siempre va a aparecer. ¿Por qué? Porque habrán líneas, a lo mejor, que están sueltas por allí y que esas te van a dar la conducta y también la verdadera información. Similar como la ruta del dinero cuando tú quieres saber si un aspecto ha generado corrupción. Y la ruta del dinero siempre va a estar allí. Manipúlenla, hagan lo que hagan, pero la ruta del dinero es la más ideal para determinar líneas de corrupción. Y es así en el resto, Ingrid. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, yo Solamente para finalizar, sí. la peor arma para esta desinformación se constituyó la Internet. Oh, muy interesante lo que has dicho, Lindo. Bueno, les agradezco mucho, chicos, este insumo, porque he estado entrevistando muchos medios y editores de diferentes ciudades y provincias. Saldrá en un artículo, les compartiré porque estoy escribiendo para un artículo para una revista científica. Un abrazo y aquí ya tienes mi número, Lindo. En cualquier cosa, pues estamos a las órdenes. No, Bye. más bien escríbenos para que colabores con nuestro medio también, Ingrid. Por supuesto, cuando quieran, aquí estoy. Ya, A pues, todo dar. un gusto. Un abrazo, bye bye. Chao. Gracias. Gracias.